En Cálida pensamos siempre en tu seguridad, salud y bienestar. Por ello, como parte de nuestras 9 reglas que salvan vidas, aquí te traemos las principales recomendaciones de la regla número 3, conducción segura. Cumple las normas para una conducción segura y así evitar accidentes de tránsito. 1. Antes de iniciar una conducción, verifica que tu vehículo se encuentre en buenas condiciones. 2. Realiza con anticipación la planificación de una ruta segura y confiable. 3. Utiliza siempre el cinturón de seguridad. 4. Recuerda que es importante que manejes descansado y siempre atento para una conducción segura. 5. Cumple las normas de tránsito para una conducción segura. 6. Respeta el límite de velocidad de acuerdo con las señales de tránsito. 7. No uses el teléfono ni otros dispositivos mientras conduces un vehículo. 8. Además, no olvides reportar inmediatamente toda emergencia. Poner primero la vida es un compromiso de todos y todas, así que ten presente siempre estas recomendaciones antes, durante y después de conducir, porque aplicando las reglas que salvan vidas, puedes salvar una vida. Buenos días a todos, mi nombre es Manuela Ramírez, gerente de Relación con Inversionistas y Financiamiento del Grupo Energía Bogotá. Bienvenidos a nuestra conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2021. Por favor, regístrense con su nombre y empresa para que podamos identificarlos fácilmente durante la sesión de preguntas y respuestas. Esta conferencia se realizará en español y tiene traducción simultánea al inglés y está siendo grabada. Los informes de resultados fueron publicados ayer y los pueden consultar en nuestro sitio web de Grupo Energía Bogotá. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento a través del chat. El día de hoy nos estará presentando los resultados Jorge Tavares, nuestro CFO. De igual forma, contaremos con la participación de Eduardo Uribe, director de Sostenibilidad, Freddy Zuleta, gerente general de Transmisión, Jaime Orjuela, director de Regulación, Adriana Munevar y Mario Caballero, CFOs de TGI y Cálida, respectivamente, quienes nos ayudarán a responder sus preguntas. Bienvenidos.
Ahora le doy el paso a Jorge Tavares, quien comentará los resultados para el cuarto trimestre. Buenos días, Jorge. Buenos días, Manuel, a todos. Gracias por el interés y la participación. Tenemos entonces una presentación siguiendo bastante los formatos de las presentaciones anteriores y los invito a preguntar en todo momento y tratar de resolver cualquier inquietud que pueda resultar sobre los resultados. Haremos énfasis también en los resultados del año completo, al ser pues el cuarto trimestre lo que reportamos. Yo también resalto de la información publicada ayer todo el data pack que tiene bastante información detallada que permite conocer los resultados. Adelante, por favor, con la presentación. Siguiente. Siguiente. De los hechos relevantes, pues mencionar abajo a la izquierda una EBITDA de 4.48. Recuerden, estas cifras son en miles de millones de pesos colombianos, 4.5 billones, con un crecimiento del 22%, 22.4%. Esta cifra tiene dos resultados, dos elementos en el 2021, los dividendos, parte de los dividendos retenidos asociados al acuerdo con Enel, y también REP y CTM de ISA nos entregaron una cifra anticipada del orden de 117.000 millones de pesos. Cuando normalizamos por esas dos cifras en lo que sería una EBITDA recurrente, el crecimiento es cercano al 4%. Sin ISA el incremento sería del 8%. La participación por línea de negocio no cambia mayor cosa, pero resalto todos los verdes que hay. La mayoría de los negocios incrementaron. TGI redujo, pero mucho menor, como les mostraré, que lo que había ocurrido, que lo que planeábamos, dado pues la terminación de los contratos Take or Pay. Y abajo a la izquierda, como Colombia representa el 71% y tuvo un incremento del 23%, bastante balanceado el crecimiento del 21% que se muestra en lo internacional. En la mitad a la derecha vemos el deuda EBITDA de 3. Yo creo que este apalancamiento incluso es subóptimo. Tenemos capacidad de crecer y si habláramos pues de una capacidad de compra de compañías, podríamos agregarle el orden de $1.000 millones a la compañía y todavía tener un apalancamiento que sostiene la calificación y consideramos que es moderado. Unos niveles de ROE y ROA muy satisfactorios con leves decrementos asociados a temas contables, a que el patrimonio creció asociado a la devaluación del peso colombiano y a la reexpresión en pesos de las inversiones en el extranjero. Esto es un resultado o una consecuencia de la diversificación del portafolio. Tenemos entonces con esto casi 1.1 billones de pesos de mayor patrimonio que tiene ese impacto. Y finalmente en el resumen abajo el año completo, unos ingresos de 5.5, creciendo 8.4%, el EBITDA, como mencioné, pues creciendo al 22.4, que es una de las grandes noticias, pues, o información que les compartimos. Nosotros logramos mantener la misma utilidad, crecer al 0.5% la utilidad, a pesar de esa pérdida significativa de ingresos en TGI. El resto de compañías del grupo, tanto las controladas como las no controladas, lograron compensar o más que compensar ese efecto de TGI. Y crecimos en las inversiones orgánicas 333 millones de dólares, esto a pesar de la baja que mostramos acá se debe más a que en este capítulo, en esta sección, mostramos también las adquisiciones, y las adquisiciones que hicieron en el 2021 fueron menores que el año anterior, pero además no se consolidan acá porque se hicieron a través de Argo, en donde pues tenemos cocontrol. Allá adquirimos activos por un poco más de 100 millones de dólares durante el año. La siguiente, por favor. Mencionaba el cierre ya efectivo de Rialma 3 en Brasil. Más allá del monto de la transacción, lo relevante es que
que empieza a funcionar la plataforma que creamos allí para crecimiento. Ese es nuestro foco estratégico en este momento. Estamos mirando cómo crecer en Brasil en transmisión, puesto que el ambiente regulatorio lo vemos bastante satisfactorio, bastante atractivo, y hay además pues oportunidades de compras de activos. En el tema de transmisión, lo de Smart Valve, que es la primera vez que se hace en Colombia, es muy potente, puesto que esto nos permitió, prestando el servicio al sistema, no tener que cambiar una cantidad de infraestructura y repotenciar una cantidad de infraestructura de transmisión para soportar un crecimiento de una central de generación, sino que a través de un mecanismo tecnológico que se llama pues válvula inteligente, logramos suplir esa necesidad adicional de infraestructura. Esto refleja toda la innovación y todos los esfuerzos en aplicaciones tecnológicas que estamos haciendo. Dunas compró, o Dunas Energía compró Peru Power Company. Esto es una transacción intergrupo, 100% ambas compañías, pero que simplifica la estructura de Perú. Y prepagamos en total $130 millones del crédito sindicado. Esto, aún después de esto, tuvimos una posición de caja sólida de $400 millones a nivel del grupo al final del año. Y por último, entre los reconocimientos, resalto el tema del Dow Jones Sustainability Index, que ya es parte de S&P, porque además de que TGI y GEP quedaron en muy buena posición, en el GEP particularmente quedamos en una posición cuarta entre un grupo muy amplio de compañías y con un puntaje muy cercano al mejor, pero lo más importante de esto es esa intención de continuar mejorando y analizar cuáles son las brechas que tenemos frente a los competidores, a los colegas de otros países incluso, y cómo continuar mejorando. Más que una foto, es una herramienta muy positiva para seguir creciendo adelante. Si la puedes poner grande me ayuda a mí mucho más. Gracias. En términos de... ¿Y yo cómo muevo la foto? Que me tapa la pantalla, disculpen por aquí. En términos de desempeño financiero, los ingresos operacionales, cuando comparamos el cuarto con el del 20 contra el 21, estamos mostrando un crecimiento de 14%, y vemos cómo pues, distribución de gas natural genera el mayor aporte con un 38% de crecimiento. Esto básicamente apalancado por los crecimientos que se han tenido en Cálida. Parte de ese crecimiento es un tema asociado a pass-through que no pues genera margen adicional. Sin embargo, el resultado en general de Cálida también pues fue muy positivo. Se ve la brecha negativa en transporte de gas natural a la que hemos hecho referencia y no voy a pues, a repetir más veces. Y en distribución de energía tenemos una cifra muy positiva de un crecimiento de 7.6%. A la derecha, arriba, en costos, manifestarles que el tema de inflación no es un tema que, pues a pesar de que obviamente no queremos ver alta inflación, tiene muchas otras consecuencias para la economía, para el grupo pues no es una gran preocupación. Dos principales elementos. El primero es que nuestros ingresos, más del 50% de los ingresos están indexados a la inflación. Y mucha parte de ellos ni siquiera pues la cobramos al cliente final, sino a los administradores de los sistemas energéticos. Entonces, lo podemos incrementar y no corremos riesgo cliente final en un gran porcentaje de esto. Y donde podría tener efecto también, que es en los proyectos. Pues la verdad es que el negocio de transmisión está avanzando los principales proyectos hace varios años, y nos toma tal vez en una parte del ciclo de construcción avanzada, lo cual estimamos que tiene un menor impacto. Entonces, y hay en algunos casos donde estamos teniendo que tener conversaciones con los contratistas, pues dada la situación inesperada y realmente alta del alza de la inflación. Este incremento de costos también, pues miren, jalonado por el negocio de distribución de gas, con un más 41%, que en parte compensa con el 38.1% que les mostraba a la izquierda.
Y el segundo componente que es positivo en este aumento, sobre todo de gastos administrativos, es que hay algunos impuestos y contribuciones que sí se incrementan, pero es porque estamos generando más ingresos. Entonces hay una correspondencia y obviamente el neto y el margen es positivo cuando se analiza toda la situación. La siguiente. Cuando miramos el EBITDA, yo creo que es muy importante resaltar la contribución de todos los negocios. Tenemos un portafolio saludable y que en todos sus negocios está aportando a ese crecimiento, generar 22% o 4% normalizado sobre la base de nuestro EBITDA es muy positivo. Y aquí ya se ve el efecto neto en TGI, ese 165.000 negativo. Es una cifra que ya refleja los esfuerzos en costos y gastos, los esfuerzos en nuevos negocios que se lograron en TGI, que superaron ampliamente los presupuestos que teníamos originalmente y que más allá de eso nos dan una dinámica de cómo seguir mejorando en el futuro. También, como mencioné, REP y CTM generaron un dividendo extraordinario durante el año pasado y distribuimos también parte de una reserva como una estrategia que definió pues, la compañía de entregar recursos a sus accionistas. Si miramos abajo a la izquierda, asociado a esos temas de REP y CTM y asociado al tema de Enel y la negociación y el acuerdo que logramos, con esto tenemos un crecimiento del 80%. De ese 80%, pues parte es recurrente en el 22, puesto que vamos a recibir más de 350.000 millones de pesos pues, extra de Enel en el segundo dividendo y la otra parte sí no es recurrente. Y cómo logramos casi mantener flat, menos 2.6%, el EBITDA de las controladas, en donde, insisto, el resto de las compañías soportaron y compensaron el vencimiento de los contratos take or pay en TGI. Y resalto que TGI movió más volumen de gas que en el año anterior. O sea, no es que el negocio base de utilización de la tubería haya bajado, sino pues el vencimiento de estos contratos de hace mucho tiempo que se vencieron. Adelante. En utilidad neta, como mencionamos, en utilidad logramos mantener básicamente el nivel del año anterior, y esto a pesar de no solamente lo que ocurrió en TGI, sino que también pues el año anterior tuvo un efecto positivo de diferencia en cambio, dado que si recuerdan, pues la tasa de cambio tuvo una baja súbita al final del año, y eso nos generó una utilidad. Este año no tenemos esa utilidad extra, incluso el diferencia en cambio de este año es menos 86.000 millones de pesos cuando comparamos sobre esa base, y a raíz o a través pues, de los resultados operacionales que mostré y por el impulso determinante del método de participación, pues logramos mantener ese nivel de utilidades. Para informarles que eso estuvo, por ejemplo, casi 300.000 millones de pesos por encima del presupuesto. Nosotros con lo que veíamos pasar en TGI, pues no veíamos cómo lograríamos mantener el nivel de utilidad. Obviamente siempre intentamos hacerlo y se logró muy exitosamente. Y cada una de las compañías, si ustedes ven en la gráfica inferior, tuvo una contribución positiva. La única compañía que no aporta, que pues es bastante menor, es Ágata, pero aún allí puedo decir que los resultados son positivos en el sentido de que se está cumpliendo con creces el plan de negocios y la compañía está arrojando pues mejores resultados de los que se esperaba. Obviamente está en etapas tempranas y por eso genera esa utilidad. Y aquí también tal vez para resaltar en Emgesa, que es la cifra más grande, que ese más 33%, cuando se normaliza por un no recurrente, por
por una pérdida no recurrente, por un tema impositivo muy antiguo de más de 15 años, en el 2020, cuando normalizamos por esa cifra, ese más 33 pasa a ser más 18. Tanto Emgesa como Codensa mostrando niveles de crecimiento pues muy positivos y muy parejos. El 33 claramente pues no es una cifra operacional. Adelante. En términos de la deuda, al final del año a la tasa de cambio teníamos 3.800 millones de dólares en deuda. De aquí resaltar, pues, en primer lugar, el deuda neta EBITDA, 3 veces. Esto bajando sobre el 3.2 que teníamos al cierre del 2020 y nos da unas posibilidades de crecimiento importantes que estamos pues buscando muy activamente y con bastante disciplina. En tasa fija a la derecha arriba tenemos el 72% del portafolio de deuda. Esto se vuelve muy relevante en el ambiente que estamos viviendo hoy, en donde no solamente las tasas han empezado a subir, sino que la inflación también ha empezado a subir y ya hay pues como cada vez más analistas que predicen que eso puede demorarse un poco más, que no es un tema tan temporal el tema de la inflación, sin considerar pues el efecto coyuntural y potencialmente de largo plazo de la agresión de Rusia a Ucrania. Y miren cómo en ese porcentaje que no está en tasa fija, abajo a la derecha, el costo de la deuda en pesos subió de 4.4 a 8.5. Entonces, a pesar de que afecta un poco una parte pequeña de la deuda, pues está mostrando y reflejando efectivamente unos incrementos bastante significativos. Y en términos de vencimientos abajo a la derecha, vemos una muy poca necesidad durante el 2022, 182 millones de dólares, y mostramos allí pues, los vencimientos principales en los 2 años que siguen, 23 y 24, donde está el bono de calidad de febrero del 23 con 320 y está el vencimiento del sindicado del Heavy y el sindicado de Contugas, que son las 2 barras grandes en el 24. Las tasas de interés han subido en los mercados de capitales, pero aún están a niveles históricamente bajos y seguimos pues considerando cómo podemos eventualmente capturar esas bajas tasas. Incluso en Cálida ya tenemos créditos firmados que nos darían la posibilidad pues, de pagar ese crédito de ese bono en el 2023. Entonces tenemos muy poca necesidad de flujo de caja para servicio de deuda, lo cual refuerza la posibilidad de seguir comprando activos y implementar esta estrategia de crecimiento. La siguiente. En CAPEX, cuando actualizamos las cifras, hay pocas variaciones en los primeros años. 22 y 23 se mantienen en niveles, estas cifras también son en millones de dólares, 350 millones de dólares en promedio los próximos 2 años. Y aquí ya se empieza a mostrar cómo, pues con la cobertura que se ha logrado en Cálida tenemos una cobertura más o menos del 95% de la población objetivo. Se ha hecho unas inversiones pues muy cuantiosas históricamente y ya la concesión va requiriendo menos inversión, con lo que estamos mostrando aquí casi que terminamos de hacer las inversiones 10 años antes del vencimiento de la concesión. Estamos en una renovación tarifaria, un plan quinquenal que se llama en Perú, y allí pues se ajustaron un poco las inversiones para estar alineados con el plan energético nacional en el Perú. También mostramos pues el énfasis que tenemos en ejecutar nuestros proyectos de transmisión en Colombia, que son las barras verdes, donde se han tenido avances significativos y también hay pues retos asociados a la dinámica normal de este negocio de transmisión, no solamente en consultas previas, sino en ejecución. El año pasado tuvimos alguna afectación durante los meses de abril y mayo por las marchas, los paros, los bloqueos sobre todo, pero venimos operando con bastante normalidad después de eso. Se ve además aquí en las barras verdes claras, o en los componentes verdes claros de las barras, pues la finalización del proyecto de Trexa en Guatemala. Nos faltan
más de 100 millones de dólares para terminar la inversión, y seguimos con un trabajo arduo, con bastante esfuerzo, avanzando este proyecto que ya está, como hemos comentado, pues más del 90% de ejecución. Y aquí no estamos ya, pues al gobierno cancelar su proyecto de regasificadora, pues no está incluido acá. Entonces, cuando sumamos los próximos 4 años, tenemos unas inversiones de 1.100 millones de dólares. Sin embargo, yo creería que con la dinámica que creó esta gran disrupción al mercado energético mundial, pues los países van a ser mucho más conscientes sobre su necesidad de tener buen acceso a energía, y tal vez puede retomar fuerza el tema de tener conexión con los mercados internacionales de gas tanto del Pacífico como del Atlántico. Creo que la ecuación geopolítica va a tener un cambio profundo en los mercados energéticos y en la percepción y la visión que tengan cada uno de los gobiernos sobre el tema energético. Y vemos lo que mostrábamos tanto de ROA y ROE, con unos indicadores muy positivos, y bajando, insisto, principalmente por un tema que también creo que es positivo, que es la diversificación internacional y ese portafolio de activos que tenemos en dólares en otras jurisdicciones y si no en otras monedas que también nos dan un soporte en caso que la moneda colombiana se deprecie. Adelante. En términos de flujo de caja, yo resalto pues primero la posición final de caja, a pesar de haber pagado créditos, como mostrábamos, por 130 millones de dólares, este es en pesos, esta que estamos aquí viendo, pasamos de 851 a 1.700 de posición de caja, que es una caja bastante sólida, con una operación que genera 1.4 billones de pesos, lo cual es sólido, y sí, con 2 barras bastante grandes, tanto en las fuentes como en los usos asociados a dividendos. Todo esto es la transacción de Enel, pues, que hemos explicado extensamente, y que ya en febrero la compañía Enel Colombia, como comunicamos, se formó, ya no existe en Codensa, ya Engesa cambia de nombre, y ya tenemos incorporado allí el portafolio de Enel Green Power Colombia y los activos de energías renovables, la mayor parte de ellos, de los proyectos solares y eólicos que tenía Enel en Panamá, Guatemala y Costa Rica, lo cual nos da diversificación, nos da más tamaño a la compañía, una compañía que cuando hacíamos los números en su momento debe tener un valor cercano a 10.000 millones de dólares, y se convierte en el activo pues más importante que tiene el grupo. Y en términos de fuentes y usos, mostramos un mayor endeudamiento que los pagos, del orden de 300 más de endeudamiento, esto porque sobre todo en Perú generamos unas posiciones de caja grandes asociados al riesgo que estábamos viendo en su momento. Hoy pues vemos sí que desafortunadamente el país, en Perú, tiene pues bastantes problemas institucionales, bastante inestabilidad, pero no hemos asociado tal vez a esa inestabilidad, no hemos visto acciones concretas que puedan afectar nuestro negocio allá. De hecho, la única acción concreta es un proyecto de ley que creemos que tiene un efecto positivo para el grupo en Perú, que pretende unificar las tarifas del sistema eléctrico. Está dando su curso en el Congreso peruano, pero es lo único que hemos visto en términos concretos, y creemos que tiene un efecto positivo. Adelante. Con esto pues cubrimos los puntos principales, y abrimos a preguntas, resumiendo y reiterando. Esta industria demostró claramente su resiliencia, estamos en niveles por encima del año pues COVID, por lo que teníamos en el primer trimestre del año pasado.
un tema muy potente de dividendos, con algunos temas no recurrentes que nos dan fortaleza financiera y sobre todo aclaran el panorama, pues con lo que hemos mencionado ya bastantes veces sobre Enel, de tener un claro panorama de distribución de dividendos y un crecimiento muy potente asociado al portafolio de energías renovables no convencionales que tiene la compañía, y tenemos un bajo apalancamiento, sólida calificación, buena posición de caja para adquirir compañías, lo cual estamos activamente buscando. Manuela, te paso la palabra. Muchas gracias, Jorge. Mil gracias, Jorge. Tenemos ya algunas preguntas de nuestros inversionistas. Voy a empezar con Katy Ortiz, de Davivienda Corredores, y ella pregunta, ¿podrían por favor contarnos cómo avanza el proceso de democratización de acciones del distrito? Claro, Katy. Entonces, lo primero, pues reiterar, es un tema de negociación secundaria. Los recursos van al distrito. Nosotros contratamos banca de inversión. Es un consorcio formado por UBS, por Inverlink y por Corredores de Vivienda. Y estamos en toda la etapa de preparación y análisis. Haremos los primeros contactos con inversionistas la próxima semana, más para ir entendiendo cómo es el apetito. Nosotros la intención es buscar todos los bolsillos posibles, y eso significa pues inversionistas locales, inversionistas internacionales y diferentes perfiles de inversionistas internacionales, y vamos en ejecución de la transacción según el cronograma. Esto pues todavía le faltan 3-4 meses mínimo para ejecutarse, y obviamente pues una de las grandes incertidumbres que genera es pues cómo verían los inversionistas institucionales, los inversionistas potenciales en Colombia, la evolución del proceso democrático, donde ahí no especulamos, sino pues tenemos que mantener los diálogos fluidos para ver qué percepción y si en caso tal que pueda tener alguna implicación en el cronograma del proceso. Pero por ahora vamos con el pie en el acelerador, haciendo la tarea y preparándonos para poder explicar pues la historia de crecimiento y de la estrategia de la compañía a los potenciales inversionistas. Gracias, Jorge. Tenemos varias preguntas de Andrés Duarte, Corficolombiana. Voy a darte dos que se refieren a resultados particularmente. La primera es, por favor, un comentario sobre las variaciones trimestrales y anuales de los ingresos y costos de los negocios controlados, especialmente el crecimiento trimestral de los costos en las 4 líneas. Y la segunda es, ¿con qué nivel de caja se sienten cómodos para la operación normal, teniendo en cuenta el dividendo propuesto y la caja del cierre del 2021? Bien, pues empiezo por la segunda. La caja, y la pregunta la efectúas pues como la caja, ¿cuál es la caja normal? Nosotros tenemos una posición amplia de caja hoy, pues porque estamos buscando y vemos oportunidades concretas para posibles adquisiciones. Seguramente si uno hace el ejercicio teórico puro, la caja específicamente en el HEB, seguramente puede ser una caja de $50 millones, tal vez un poco menos, y con eso podemos operar de una manera sin problemas. Pero como estamos tratando de comprar compañías, pues tenemos una posición de caja mayor. Y yo creo que sí, también las volatilidades extremas y la situación tan compleja de la agresión a Ucrania generan también un argumento hacia mantener una posición de caja. Sobre costos y gastos, pues preguntas el detalle completo. Está en el data pack absolutamente detallado, pero lo que te puedo decir es lo que mencioné. O sea, nosotros estamos con una situación de costos y gastos bastante controlada. Seguimos implementando una estrategia de austeridad importante, específicamente o especialmente en TGI, donde pues perdimos unos ingresos para siempre. Según se esperaba, pues hace muchos años estamos tratando de reacomodar la compañía a una base de costos que esté más acorde con los nuevos ingresos.
Y esas cifras que ves que no son titulares como positivos porque son muy altos, incluyen lo que mencioné, incluyen que en Perú, al nosotros haber hecho mucho más conexiones, mucha más actividad de construcción, donde hicimos 253.000 conexiones, 253.000 conexiones durante el 2021, unas cifras sin precedentes. Esto genera un incremento tanto en los ingresos y en los costos, pero no afecta el margen. Y lo otro es que parte de los impuestos asociados a tener ingresos, sobre todo en los municipios, es un tema positivo. O sea, los titulares que teníamos tanto en aumento de ingresos como aumento de margen EBITDA, pues reflejan al final lo que pasó en el grupo, pero sí se ve un incremento especialmente en impuestos y contribuciones. Entonces, la cifra, creo que estás bien enfocado en preguntar porque el titular no es bueno, pero la base de negocios fundamental sí es bueno, estamos controlando, estamos viendo inflación, pero la inflación pues es en temas de salario, en temas de algunos insumos, no nada que nos haga preocupar. E insisto, donde se hubiese podido presentar un riesgo o un efecto en los negocios un poco más material, es pues en esa cantidad de proyectos que estamos ejecutando en transmisión que le sirven a muchas de las geografías del país. Pues si estuviéramos hace 18 meses y nos pasara esta situación con la inflación, seguramente eso nos hubiese generado pues problemas más importantes en los costos de los proyectos, en la adquisición de los equipos y de las materias primas para ejecutar los proyectos, pero no es el caso por lo avanzado del proyecto. Anecdóticamente les cuento que hay una compra que se hizo en Ucrania particularmente y eso ya está en camino. Obviamente estamos monitoreando la cadena de valor. Tenemos órdenes en China, tenemos órdenes en la India donde no ha habido afectación. Esto es un tema por el momento de Europa, y el tema y la compra que hicimos en Ucrania no se vio afectada. Atentos, si una vez mire los números, quieres más explicación, con muchísimo gusto, pero en aras de tratar de dar espacio a más preguntas, voy a parar ahí. Gracias, Jorge. Esta pregunta te va a encantar y de pronto podemos poner a Eduardo Uribe también a que nos ayude a contestarla si quieres. Andrés Duarte, Corficolombiana, también pregunta, por favor, ¿cuál es el view respecto a la transición energética en Colombia en términos de la participación relativa de los combustibles fósiles? Muchas gracias. Un negocio de energía, un grupo que tiene como el core de su negocio de la energía, el gas, la electricidad, pues no puede, digamos, estar ajeno, ignorar las tendencias globales en temas climáticos, en temas de negociaciones internacionales, en temas de compromisos que adquieren los países. Entonces, pues, el grupo tiene claro que para poder competir hacia el futuro y abrirse camino en estos mercados, tiene que activamente transitar y ayudarle a los países a transitar hacia nuevas formas y hacia la construcción de una canasta energética más limpia. Ahora, somos muy conscientes de que esa transición tiene que ser, digámoslo así, inteligente, gradual, económicamente viable y sobre todo socialmente equitativa. Y vemos que el gas natural tiene que jugar un papel, digamos, estratégico en esa transición. El gas es un combustible que hace más resilientes, más resistentes los ecosistemas energéticos en los países, que los hace más equitativos. Entonces, pues nosotros, el grupo, tenemos mucha claridad de que el gas va a jugar un papel clave en el mediano y probablemente en el mediano a largo plazo, sobre todo en nuestros países, por razones de equidad y de competitividad. Entonces, estamos muy comprometidos con los temas climáticos. La calificación del Dow Jones, que fue muy alta, como lo dijo Jorge, así lo revela. El compromiso de la Junta Directiva y de la Administración en general con estos temas de sostenibilidad y climáticos, pues es claro y ha sido reconocido por el mercado. Entonces, pues el compromiso es grande y en eso estamos.
Mil gracias, Eduardo. Ahora le pasamos la palabra a Jorge. Jorge, tenemos una pregunta adicional de Kevin Chang de Western Asset Management Co. Él pregunta cuál es el plan de GEP para refinanciar los créditos de 2024 y frente a las subsidiarias nos pregunta cuál es el plan para el vencimiento de deuda de Cálida del 2023 y para TGI si tenemos alguna preocupación frente al alto apalancamiento de deuda. Gracias, Kevin. Yo me voy a volver a ampliar la respuesta y a dar mi percepción sobre la pregunta de Andrés de transición energética, porque creo que está en la esencia máxima de nuestra estrategia. Primero, siento, y pues personalmente, pero siento el grupo con una convicción plena de jugar en el nuevo entorno, de contribuir a la sostenibilidad, y la transición energética es uno de los elementos fundamentales para esto. Pues nuestro propósito superior es mejorar vidas con energía sostenible y competitiva. La sostenibilidad es una parte integral de nuestro negocio, no es un accesorio para contribuir a la sociedad, sino que lo vemos como un tema absolutamente core. Por un lado, sin duda eso, y tenemos muchos ejemplos de acciones concretas que se están haciendo, tanto en contribuciones a temas de reforestación, como el aporte que tiene el gas cuando llega a comunidades que cocinaban con un energético más contaminante. Hay mucho ejemplo. Sin embargo, quiero resaltar dos puntos que son importantes, y es, no hay una correspondencia necesariamente en todos los casos con la narrativa de alto nivel, y ya cuando se miran los detalles y se construye la matriz energética desde sus fuentes disponibles y la infraestructura disponible el día de hoy. Y esta conversación no es una conversación global, es una conversación particular de cada jurisdicción. Colombia contribuye al 0.7% de las emisiones globales, tiene una matriz que cada que uno le repite a los internacionales cuánto es hidráulica, ellos se sorprenden de lo limpia, que es la matriz energética en Colombia, y pues debería partir de eso. Los titulares y el compromiso del gobierno es distinto. Nosotros hemos hecho muchos análisis, nosotros hemos trabajado con CREE, que es liderada por el exministro de Minas Tomás González, y un equipo técnico supremamente robusto, y haciendo los análisis uno a uno, fuente a fuente, y teniendo en cuenta los costos. O sea, no un ejercicio teórico de cómo nos volvemos más verdes a cualquier costo, porque lo que menciona Eduardo de los costos económicos para la sociedad, el impacto socioeconómico para la sociedad, a nosotros, pues, o a CREE le da claramente que el gas se necesita entre 15 y 20 años en cualquier escenario. Reemplazar, especialmente para países con más limitaciones financieras como nosotros, reemplazar la infraestructura y poner la infraestructura que genera una electrificación, si fuésemos a llamarlo, la meta final es electrificar, pues requiere muchísimo tiempo y unas condiciones de inversión óptima. Tal vez cuando hago referencia a esa conversación global, Europa, Estados Unidos, pues tienen mucho más recursos, vienen hace mucho más tiempo haciendo esto, y hay indudablemente subsidios, o en España pues la cantidad de subsidios que se gastaron históricamente hace 10, 15 años para poder generar un mercado para solar y eólico cuando eran todavía supremamente costosos, pues no es una posibilidad que tienen países como Colombia. Entonces vemos el gas teniendo un papel muy fundamental en el mediano y casi largo plazo. Y hay un tema de la transición energética y el impacto ambiental que nos gusta siempre resaltar, es el rol del gas para transporte. Hoy se mueren personas, hoy sufren personas por la calidad del aire, vemos titulares 2 o 3 veces al año que hay emergencia ambiental. Eso es un tema muy crítico porque es el día a día de los ciudadanos, y esto afecta desproporcionalmente a los vulnerables, a las personas de edad, a las personas a los niños, los afecta mucho más. Entonces nosotros vemos que el gas, la transición energética hacia salir de hidrocarburos de manera completa
pues no es un tema que es racional y hay unos usos inmediatos. Lo que falta, o lo que, como esa conversación se tiene que informar en cada una de las geografías, es construyendo esa matriz energética de abajo hacia arriba, de dónde va a salir la energía. Nosotros escuchábamos al analista global de commodities de JP Morgan esta misma semana diciendo, mire, las metas globales, yo miro las tecnologías disponibles y miro cómo es que se va a generar energía y no hay cómo llegar, hay tecnologías que ni siquiera se conocen, el 50% va a salir de tecnologías que ni siquiera se conocen. Entonces uno aspirar que eso pase rápido, pues aspiracionalmente es bueno, y ir a la luna, cuando lo dijo Kennedy en 10 años, era una aspiración muy buena. Sin embargo, dado lo masivo y lo complejo que es hacer infraestructura para generación de energía, pues esto va a tomar mucho tiempo. Y por último, pues la transacción con Enel, el acuerdo con Enel y el integrar solar y eólico a nuestro portafolio, pues hoy nos hace el líder en Colombia en generación solar y eólica. Enel tiene más de 82 megavatios operando y tiene 1.500 megavatios que están en diferentes fases donde van a empezar a producir muy pronto energía. Entonces, nosotros somos el líder en Colombia en generación solar y eólica y vamos de la mano de un socio que es el primero o el segundo global, con unas metas de más de 30 gigavatios de capacidad, de 30.000 gigavatios de capacidad a nivel global. Entonces, de la mano de ellos vamos a tener un aporte fundamental en la transición energética. Sin embargo, creo que esto va a tomar más tiempo. Volviendo a las preguntas de Kevin, entonces, TGI no tiene un apalancamiento alto. TGI tiene un apalancamiento de deuda neta EBITDA de 3.3. Entonces, la pregunta, como la formulaste, no comparto pues la apreciación. En TGI tenemos un vencimiento de una intercompañía en diciembre de 370 millones de dólares. Nuestra intención como Grupo Energía es que la compañía consiga los recursos del mercado y nos pague el crédito. Obviamente, pues somos del mismo grupo y vamos a acompañar en cómo es la manera eficiente de lograr eso. Cálida, como mencioné también, ya tiene un crédito firmado que permitiría pagar el bono del 2023 y la refinanciación del 2024, pues es dentro de mucho tiempo que se vence eso. Y como también mencioné, la intención es mirar si hay condiciones de mercado que eventualmente nos permitan hacer una transacción eficiente, que sea a un costo bueno y que nos permita extender el perfil de maduración muy anticipadamente. Estamos pues lejos todavía del 2024, Manuela. Gracias, Jorge. Carlos Carazas nos pregunta, estimados, gracias por la presentación. El riesgo regulatorio peruano que mencionan es el recálculo del WACC, y nos pregunta también sobre el plan para el bono de Cálida que ya contestaste. Entonces, es esa del tema regulatorio. Sí, entonces el riesgo regulatorio peruano pues tiene como dos niveles. Uno es el gobierno, pues el nuevo gobierno, algunos anuncios que se habían hecho y como mencioné y como lo reflejan los mercados de capital, o sea, el sol peruano, que tuvo un nivel de agitación muy grande, subió casi a 4.20, ya está en los niveles preelección. El mercado internacional y también el credit default swap, pues, la tasa más bien de los bonos de Perú también ha bajado relativamente. Entonces los mercados y nosotros estamos viendo que ese tema de riesgo, gobierno central, cambio de administración, cambio de algunas de las políticas, es un riesgo que está moderado, aunque pues seguimos claramente analizándolo por las volatilidades que tiene y las incertidumbres que tiene. Y ya lo otro yo lo llamaría el riesgo base regulatorio, ¿no es cierto? Siempre, pues cada que haya una renovación tarifaria, en Perú es un plan quinquenal, pues hay conversaciones con el regulador tiene una función y es de que los servicios se presten de una manera eficiente y óptima, y a la vez tiene una obligación de que las compañías pues tengan rentabilidad y sean sostenibles económicamente. Un regulador no puede cumplir su objetivo bajando las tarifas a la mitad y quebrando las compañías, por poner un extremo pues ilustrativo. Ellos tienen que tener ese balance técnico de que las compañías pues tienen que seguir siendo sostenibles y tienen que demostrar esa suficiencia económica para poder realizar las inversiones y para poder mantener la calidad del servicio y la infraestructura en buena forma. Entonces, en Perú estamos en un ciclo
que es muy activo, porque las 3 compañías en Perú están pasando por un ciclo quinquenal. Hasta ahora solo tenemos una señal concreta del regulador en Contugás, donde la señal inicial que nos da Osinermin no es una buena señal. Eso en el grupo pues no es un tema material, creemos que es extremo, y ahí es esa combinación entre la tasa de rentabilidad pues o el WACC regulatorio, cuáles son la base de activos que nos remuneran y cuál es la demanda que el regulador está incluyendo. Y vemos unas discontinuidades en las bases en las que el regulador planteó la potencial tarifa que no son soportables técnicamente en nuestra visión, y estamos involucrados pues con el regulador para hacerle ver y explicarle la posición técnica nuestra, de manera que el impacto en la tarifa no sea tan grande. En Cálida estamos pendientes, que es la pues más material del grupo en Perú, estamos pendientes de ver ese pliego tarifario, esas condiciones iniciales que va a plantear Osinermin, y esto es una conversación que se debe desarrollar en los próximos 3 meses, cuando estemos mostrando posiblemente los resultados del primer trimestre. Podríamos estar dando ya información más concreta sobre esto. Insisto, nosotros no tenemos infraestructura que nos compite, pero sí tenemos la dinámica regulatoria, que es la que de alguna forma, cuando el que tiene competencia, pues la competencia le hace bajar los precios, a nosotros el regulador nos modera los ingresos de alguna forma, y lo que nosotros esperamos es que esa combinación entre suficiencia técnica y suficiencia financiera se aplique con rigor, y las tarifas que sean unas tarifas balanceadas. Las rentabilidades que nosotros tenemos, cuando ustedes miran, no son unas rentabilidades excesivas, porque pues la estabilidad del negocio y la predictibilidad del negocio no dan para eso. El que quiera pues rentabilidades mucho más altas que las de un negocio regulado, pues busca otras industrias. Nosotros estamos en esta y creemos que ese balance en las negociaciones con los reguladores puede ser positivo. Manuela. Gracias, Jorge. Ahora una pregunta para nuestro negocio de transmisión, Freddy, y es de Diego Buitrago de Bancolombia. ¿Cómo va el proceso de construcción y el cronograma de colectora? Buenos días, Diego. Buenos días a todos. Efectivamente, estamos avanzando. Como todos saben, la fecha inicial de puesta en operación de colectora era noviembre del 22. Sin embargo, por múltiples razones conocidas como la pandemia, los retrasos en algunos temas de consulta previa, la fecha no va a poder ser esa. Nosotros ya radicamos una solicitud al Ministerio para ampliar esa fecha y estimamos que hacia el final del 24 estaría el proyecto completo en operación. Sin embargo, hay avances muy significativos. El proyecto tiene 2 tramos, ustedes recuerdan, entre Colectora y Cuestecita y La Loma, y en el tramo inferior de Cuestecita a La Loma ya radicamos el estudio de impacto ambiental. Esperamos tenerlo hacia el final de este año, y ese tramo específicamente podría empezar mucho antes, hacia el inicio del 2024. En el otro tramo son 220 comunidades, de las cuales hemos ya protocolizado acuerdos de consulta previa con 140, y estamos en avances en un plan de choque con el Ministerio del Interior para avanzar en el resto. Entonces esperamos poder protocolizar también, radicar el estudio de impacto ambiental en este mismo año, y mayor brevedad este proyecto que es de tal importancia para el país. Muchas gracias, Freddy. Jorge, que también de Diego Buitrago de Bancolombia, ¿qué riesgos anticipan para JEP debido a los inconvenientes en la cadena logística global? Diego, mira, no vemos impacto en el corto plazo. O sea, en Cálida, que es donde estamos haciendo la masificación acelerada, los medidores, los equipos vienen de China, y China pues no ha sido afectada, al menos por la disrupción de la agresión de Rusia, pero el tema de contenedores, lo que logró pues ya se adecuaron los proveedores pues a esa nueva realidad, y no están esperando que se normalice el tema de los contenedores y el transporte para suplirnos. Y temas más anecdóticos,
de señales muy tempranas en la ejecución de los proyectos que Freddy mencionó. Entonces, esa es toda la afectación que estamos viendo. En Guatemala ya el proyecto pues va muy adelante y tiene todos los equipos y todos los elementos necesarios para terminar el proyecto. No vemos afortunadamente una afectación relevante para nosotros. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de alguien que no se identificó. ¿Cómo ha afectado a la estrategia las mayores tasas de interés? ¿Ven que los targets a adquirir estén a mejores precios? ¿Qué estrategia de refinanciación o perfil de deuda tienen en este nuevo escenario? Muchas preguntas ahí. Entonces, no, la estrategia de compra de compañías es una estrategia de largo plazo. Nosotros pues siempre la disciplina a la que hago referencia es tener un margen por encima del costo de capital y de esa forma poder crear valor, y vamos incorporando una metodología que es muy consistente de la asignación de esas tasas necesarias pues para generar valor. No puede no ser tan evidente para nosotros, pero las tasas de interés en Brasil sí han presentado una alza impresionante. Es más o menos como del 10 al 12%, del 2 al 12%. Entonces eso se incorpora en las valoraciones, las condiciones de mercado, y en ese sentido, pues de nuevo, como somos un inversionista de muchas décadas, no tiene pues, se incorpora en el análisis, y esa es toda la situación. No observamos que esto haya tenido un impacto necesariamente. No hay un mercado tan líquido para uno poder decir pues que los activos se han vuelto más baratos o no. Son activos muy atractivos por ambiente regulatorio, por estabilidad de flujos, por el perfil de riesgo-beneficio que aportan. Y la dinámica es una dinámica más de mercado que está afectada por muchas más cosas que simplemente la tasa de interés. La estrategia de refinanciación la mencioné. Afortunadamente tenemos pocos vencimientos en el corto plazo y tenemos un alto componente de 71% de deuda de tasa fija, lo cual nos hace de cierta forma inmunes al alza de las tasas de interés. Había un tercer elemento de la pregunta, no alcancé a copiarlo, Manuela. Sí, Jorge, estrategia de refinanciación o perfil de deuda en este nuevo escenario de tasas de interés. Creo que lo has venido contestando con la... Yo agregaría que lo que vemos hoy en el portafolio sigue siendo nuestro objetivo, ¿no es cierto? Y no somos activos de muy largo plazo, ingresos estables de largo plazo, pues entonces en ese sentido tener deuda también que no tenga muchos picos y que tenga unos vencimientos largos es algo que es deseable en el portafolio nuestro. Hay que tener un componente de corto plazo, pues porque genera una eficiencia grande por las menores rentabilidades, por los menores costos pues de la parte corta de la curva. Pero en general sí es una estrategia conservadora de tener deuda de largo plazo que nos permita operar pues el negocio sin estar sujetos a variaciones y a condiciones de mercado. Las dos condiciones de mercado, la obvia que se habla pues es las tasas de interés, pero también está el tema pues estamos, no se nos puede olvidar, y ustedes saben mejor que yo seguramente, estamos en una situación sin precedentes de liquidez. A pesar de que las tasas de los bonos han subido, los bancos nos dicen a nosotros: yo no he subido, yo sigo acá, yo tengo plata y los costos de mi deuda los costos internos pues y las tasas esperadas de colocación no han subido. Entonces hay de cierta forma una dislocación entre mercado de capitales y mercado bancario, favoreciendo al mercado bancario, y donde ellos solamente se verían afectados ya cuando haya unas acciones mucho más concretas de los bancos centrales de los países. En Estados Unidos, la reacción inmediata a la situación en Europa fue moderar, o al menos moderar las expectativas de subida de la tasa de la Reserva Federal, y va a haber una tensión muy grande entre los bancos centrales protegiendo la inflación y por el otro con unas presiones gigantescas. El precio del petróleo en Estados Unidos, la gasolina está en su nivel más alto de los últimos 25 años.
Entonces, por un lado, esas presiones inflacionarias y por otro lado, la reserva tratando de recuperar sus recursos y generando unas condiciones de mercado de más normalidad. Esa dinámica es la que vamos a estar viendo en el corto plazo, con un agravante, como lo decía tal vez la Andy hace un mes o un mes y medio, es que cuando es inflación importada, pues las medidas monetarias tienen menos efectividad. Y eso es un tema que es absoluto, no es un tema pues que se lo inventaron. Entonces, hay esa tensión multiparte que en nuestra opinión, en mi opinión personal, va a hacer que las tasas suban más lento. Y no va a ser una situación fácil desde el punto de vista inflacionario y por ejemplo, pues al nuevo gobierno en Colombia le va a tocar, seguramente uno de sus principales elementos va a ser ese, va a haber mucho ruido asociado a la inflación. Listo, tenemos dos preguntas sobre la estrategia de crecimiento. Te voy a leer las dos porque creo que en una respuesta podemos contestar las dos. Una es de Andrew McCarthy del equipo de Credit Corp Capital y dice, ¿pueden comentar si hay avances con las potenciales enajenaciones de participaciones o activos non-core del grupo? Y la otra es sobre, podrían ampliar un poco más la estrategia de M&A que se encuentran buscando, plazos, targets y racional en esta búsqueda. Gracias, Andrew. Sí, sobre las ventas, pues nosotros habíamos mencionado que hace un año y medio que Promigas no era estaba dentro de los objetivos de largo plazo del grupo. Es una excelente compañía, tiene un negocio muy sólido, un buen management, pero cuando uno mira el portafolio del grupo y tener 15% de participación en alguna compañía, pues eso, lo que definimos en la evaluación, en la revisión de la estrategia en el 2020, es que no es core, no es básico, no es estructural tener un portafolio, un activo de esos en el portafolio. Nosotros retomamos y más importante aún, y hay, al parecer hay potenciales compradores para un bloque de esos. Hay otro paquete más o menos similar en el mercado de acciones de Promigas. Entonces, eso generó como una dinámica de potenciales compradores. Entonces, vamos a retomar el tema de nuevo. Ese sí es más fácil aún la disciplina, pues porque definir precio de venta, en caso que resulte un comprador, pues lo podemos hacer. En términos de M&A, nosotros cuando miras el portafolio, nosotros tenemos bastante gas en el portafolio y transmisión representa, no sé, el 17% del EBITDA del GEP. El negocio de transmisión vemos una potencial de inversión muy grande asociado, o sea, cada vez las redes van a ser más complejas, cada vez la generación no solamente distribuida afectando a los distribuidores, sino la mucho mayor diversidad de generadores solares y eólicos que si nos comparamos pues hace 15 o 20 años con la generación hidráulica, que eran unas pocas plantas muy localizadas, eso va a generar presión sobre los sistemas de transmisión y nosotros estamos ahí prestos a invertir y creemos que hay posibilidades y vemos adicionalmente que podemos diversificar a un país que tiene unas condiciones bastante buenas para el mercado energético como Brasil. Entonces, ese es el mensaje. El mensaje es Transmisión Brasil, es nuestro foco principal. Transmisión Colombia nos interesa, pues, pero en convocatorias pues no hemos ganado todo lo que hemos podido y hemos incrementado significativamente la participación de mercado. Ya tenemos casi el 20% del mercado en Colombia. Vemos alguna dinámica en Chile que podría ser Chile después de todo lo que ha pasado allá política y socialmente. Puede que los activos ya estén a unos mejores precios y estamos mirando. Y lo que hemos mencionado, pero es un tema más de mediano y largo plazo, es algunos estados de Estados Unidos. Estados Unidos pues es un melón, una sandía supremamente grande, pero hay estados particulares que pudiesen ser. En eso la verdad estamos, y como también lo hemos mencionado pues anteriormente, estamos en etapas muy preliminares de entender mejor el mercado, identificar por dónde es que serían las oportunidades. Ese es como el panorama de M&A y nos han ofrecido negocios de gas que son atractivos, pero de nuevo lo importante que queremos hacer en el corto plazo
es balancear el portafolio y generar más electricidad, pues, o participar más en el negocio de electricidad, y transmisión es el que más nos gusta. Estamos creciendo orgánicamente en generación solar y eólica a través de Enel. Nuestra participación en esa compañía, que es 42,5%, pues nos deja tranquilos de que estamos teniendo una muy buena contribución de ese crecimiento del sector de generación. Manuela, estamos como pasándonos de tiempo, entonces pidiendo disculpas y no sé cuántas más preguntas tienes. Tenemos 4 preguntas adicionales. Si quieres, hacemos respuestas muy puntuales para cerrar ahí. ¿Te parece? Sebastián Gallego de Ashmore nos pregunta si podemos comentar qué esperar de Cálida, si los crecimientos vistos en 2021 podrían continuar. Mario. Muchas gracias por la pregunta. A ver, el 2021 ha sido un año muy particular para Cálida porque claramente hemos recuperado todo lo que no se pudo hacer en el 20 pues, respecto del impacto de la pandemia. El EBITDA creció en cerca del 30%, hemos duplicado las conexiones 21 comparado con el 20, y eso tiene una dinámica muy específica de recuperación. Ahora, cuando uno mira las tasas de crecimiento del negocio antes del 21, pues es una concesión que ha venido y va a continuar todavía en crecimiento acelerado, pero naturalmente ese crecimiento al inicio de la concesión estaba en ritmos de doble dígito, ¿no? Más o menos el EBITDA ha venido en niveles de entre 12 y 15% de crecimiento en todo el periodo anterior al 21. Lo que ya encontramos hacia finales del 21 es una empresa mucho más consolidada, ya con 1.3 millones de clientes, 14.000 kilómetros de redes de conexión, y naturalmente lo que nos queda por hacer es cada vez menos. Entonces, ese crecimiento va a seguir, pero marginalmente va a ser menor. Lo que nosotros esperamos es ya, con una mirada más de mediano plazo, es crecimientos del EBITDA más moderados, tal vez en niveles de entre 7-5% es lo que uno debería de empezar a pensar hoy en día. Perfecto, Mario. Tenemos de la Reinvial, Juan, no supe pronunciar el apellido, el dividendo de Enel hacia GEP para 2022 es de 350 billones de pesos, pregunta. Esa parte de dividendo que es superior un poquito a eso es el dividendo extraordinario asociado al acuerdo que logramos con Enel el año pasado. Pues si recordarán, Enel por muchos años, 5 años, distribuyó el 70% de las utilidades, y a partir del año pasado, del 2021, y ya en el 22 con el acuerdo de accionistas, tenemos una matriz de reparto de dividendo asociado al endeudamiento de la compañía que arroja 90% de distribución de las utilidades en el 2022 de las utilidades de 2021. Entonces, pues es las cifras que Enel ha publicado. Eso no ha sido aprobado por la Asamblea, entonces pues no hay un número concreto, pero Enel publicó las cifras y va a llegar a una cifra o un número bastante importante que está asociado a esos crecimientos que yo les mostraba, pues del 17 y el 33% en las utilidades tanto de Codensa como de Emgesa. El extraordinario es, el año pasado nos repartieron el 55% de esas utilidades retenidas, entendiéndose como la diferencia entre el 70 y el 90 por 5 años, y por flujo de caja de la compañía el año pasado nos repartieron 55, y una vez se concretara la fusión, que ya es un hecho, tenemos derecho a otro dividendo por ese 45% remanente, y esos es los recursos que nos van a entrar en el plan es en agosto de este año. Pero eso, como formulaste la pregunta, hace referencia entonces solamente al dividendo extraordinario de Enel. Aquí estoy haciendo el cálculo para tenerlo, es más un número más cercano a 400.000 millones de pesos, de nuevo, que recibiremos en agosto. Listo, después de la asamblea podemos hacerle un update a Juan.
Esta pregunta sobre TGI, no sé si quieres contestarla, Adri o Jorge. ¿Cómo están manejando la gran compra de dólares que tienen por el cambio de endeudamiento en TGI de dólares a pesos por el cambio en la sociedad tarifaria? Doña Adriana. Les voy yo, sí, buenos días para todos. Bueno, la composición de la deuda de TGI a hoy es de 1.12 billones de dólares. De eso, 1.12, 370 millones de dólares es un crédito que tiene TGI con el GEP. Ese crédito estamos pues planeando hacer una operación de manejo de deuda y tener una deuda denominada totalmente en pesos colombianos. Y la parte del bono, que son los 750 millones de dólares restantes, que tienen un vencimiento al 2028 y en este momento lo que estamos planeando es hacer coberturas financieras al respecto. Hemos venido haciendo un análisis bastante detallado con Jorge, con el equipo del GEP, con la junta directiva de TGI, para definir la estrategia final de cómo haremos ese proceso de coberturas, pero claramente en los próximos meses lo definiremos y estaremos pues ejecutándolo hacia inicios del segundo semestre del 2022, de acuerdo a lo que establece la resolución 175. Enfatizar entonces, la instrucción de la Junta Directiva es no dejar el riesgo cambiario abierto. Hoy no existe el riesgo cambiario porque la resolución empieza a regir en ese elemento a partir de junio de este año. Y ya en su momento haremos, porque la pregunta fue asociada o formulada como compra de dólares, haremos derivados de manera pues ordenada, de manera o buscando un costo eficiente de la cobertura. Listo. Última pregunta ya para cerrar, y si quieres hacer un comentario de cierre. Nos pregunta alguien también que no registró el nombre. Buenos días, ¿cómo van los pilotos de generación de hidrógeno en GEP? Sí, no, nosotros no tenemos pilotos los pilotos de generación de hidrógeno, la contribución de hidrógeno la está haciendo Promigas por el momento que tenemos pues participación accionaria, y en el GEP estamos pues buscando a través de TGI cómo alinearnos con esa ruta de hidrógeno. Contribuimos con comentarios y con conceptos técnicos cuando el gobierno está definiendo la ruta de hidrógeno, pero para nosotros, tal vez en términos más concretos de negocio, pues la verdad es que en nuestras proyecciones financieras no tenemos todavía un beneficio del hidrógeno para el negocio. Sí, en lo estratégico y en lo técnico sabemos que si se puede generar hidrógeno verde en Colombia, pues La Guajira es un muy buen punto por la riqueza solar y por la riqueza de vientos, la riqueza del recurso natural, y en ese caso la infraestructura de TGI tiene un valor muy alto porque podemos 20% de la mezcla de lo que transporte TGI puede ser hidrógeno sin hacer ningún ajuste técnico a los ductos. Entonces sí hay un potencial de negocio, pero está todavía muy lejos y no lo tenemos monetizado. Pues con eso agradecemos, sí, reconociendo que nos extendimos un poco, pero celebrando además que haya habido tantas preguntas. Ese es el objetivo, pues no es contarles lo que nosotros tenemos en mente, sino lo que puede haber en el mercado y les sirve a todos escucharse. Las noticias son muy buenas, afortunadamente estamos en un sector bastante resiliente, está reflejándose el manejo juicioso tanto de las compañías que controlamos como de los socios. Estamos viendo el potencial de este acuerdo con Enel y la formación de Enel Colombia, que es ya una realidad, y seguiremos buscando crecer de manera eficiente y ordenada. Muchas gracias. Cualquier pregunta adicional, el equipo de relación con inversionistas está disponible para sus preguntas vía mail, y cualquier cosa pues seguiremos manteniéndolos de la manera más transparente, como siempre, informados. Entonces, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Hasta luego. Bien, muchas gracias.